En el año 2023, en un reservado privado del restaurante Aura, suspendido en la planta 55 de la Torre de Cristal de Madrid, el destino de un imperio saudí de 1.000 millones de euros pendía de una sola palabra. Mientras servía un agua mineral con una eficiencia invisible, Clara Petrova, una camarera de 26 años, escuchó la traición. Nadie en aquella sala, llena de abogados con trajes de miles de euros, sabía que ella era una experta en dialectología semítica, forzada a abandonar su doctorado. Durante meses, la conspiración había sido un fantasma en los correos encriptados y las llamadas seguras, un sabotaje perfecto enterrado bajo la arrogancia de un asesor británico. La verdad estaba oculta en una sutil manipulación del dialecto Nahdi, un matiz que solo ella, la mujer que rellenaba sus copas, fue capaz de identificar, revelando el fraude que estaba a punto de costarle a un hombre su legado. ¿Cómo es posible que el conocimiento de una ex estudiante de élite, obligada por la deuda a ser un espectro silencioso entre mesas de lujo, lograra desmantelar una trampa lingüística diseñada por mentes maestras de la traición corporativa? ¿Y qué nos dice sobre el poder el hecho de que su mayor vulnerabilidad resida en su incapacidad para escuchar la verdad cuando ésta proviene de la persona a la que paga un salario mínimo? La respuesta a estas preguntas no solo desvela un fraude, sino que expone la ceguera inherente a la élite, una ceguera que valora más las apariencias que la sustancia y que confunde el estatus con la inteligencia. La batalla que estaba a punto de librarse no sería de cifras, sino de intelecto puro, contra una arrogancia multimillonaria. Esta es la crónica de una traición calculada al milímetro y de una mente brillante que se negó a permanecer en silencio. Es una historia que los despachos de abogados y las juntas directivas intentaron enterrar bajo acuerdos de confidencialidad de 20 páginas. Si quieres descubrir cómo una sola palabra puede salvar un imperio y cómo el conocimiento puede convertirse en el arma más poderosa contra la injusticia, acompáñame en esta investigación. Suscríbete al canal, porque vamos a acceder a los registros que revelan la verdad que el dinero y el poder intentaron borrar para siempre, desvelando el secreto que se ocultaba a más de 200 metros de altura sobre el asfalto de Madrid. Clara Petrova no era una camarera, interpretaba el papel de una. Cada noche se enfundaba en su uniforme negro, una armadura impecable que la convertía en un fantasma funcional, tan consciente para los comensales como la copa de cristal que pulía. Su verdadero yo, la filóloga capaz de rastrear la historia de un pueblo a través de la erosión de sus verbos, quedaba encerrado en un minúsculo apartamento de lavapiés. Allí, bajo la luz de un flexo, devoraba textos académicos en árabe clásico para no olvidar quién era, para mantener viva la mente que la deuda médica de su madre había sentenciado a la invisibilidad. Sus zapatos, unos mocasines baratos y gastados, eran la traición diaria, el recordatorio constante del abismo entre el suelo que pisaba y las alturas a las que su intelecto pertenecía. Aquella noche, el aire en el reservado de Aura era denso, cargado con el olor a cuero caro, a trufa blanca y a una tensión que ni el vino más exclusivo podía disipar. En la cabecera de la mesa, el sheikh Khalid al-Yamiz, un titán de los negocios saudí, sentía un nudo en el estómago. Su instinto, el mismo que le había permitido construir un imperio desde la nada, le gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Las palabras de su asesor británico, David Sterling, sonaban perfectas, fluidas, pero la melodía era incorrecta. Era como escuchar una sinfonía con una sola nota discordante que nadie más parecía percibir. Atrapado en la jerarquía que él mismo había creado, rodeado de los expertos mejor pagados del mundo, se sentía impotente, ciego, ante una amenaza que intuía pero no podía nombrar. David Sterling, por su parte, exudaba una confianza tan impecable como su traje de Tom Ford. Su árabe era académico, de manual, aprendido en las mejores universidades británicas, pero carecía de alma, de la fluidez del desierto. Para él, la negociación era un mero ejercicio de superioridad intelectual. Miraba a los ejecutivos españoles con una condescendencia apenas velada y a Clara con absoluta indiferencia. Ella era parte del decorado. Su mayor temor no era fallar al sheikh, sino ser desenmascarado, que alguien descubriera que su prestigiosa reputación se asentaba sobre un conocimiento superficial. Su arrogancia era su escudo y el desprecio su arma. No podía concebir que en aquella sala existiera alguien capaz de ver a través de su elaborada fachada. Mientras retiraba los platos del primer servicio, Clara se movía con la precisión de un autómata.
Su mente, sin embargo, trabajaba a una velocidad febril, procesando cada palabra, cada inflexión del diálogo. Escuchaba la traducción de Sterling y sentía una punzada de indignación intelectual. No era un error, era un sabotaje. Una cláusula sobre colaboración estratégica había sido sutilmente transformada mediante la elección de un término con una connotación legal devastadora en el contexto saudí. El fantasma estaba en la gramática, un veneno lingüístico que entregaba la joya de la corona del imperio del Sheikh a sus competidores. Y ella, la única persona en el mundo que podía verlo, estaba recogiendo migas de pan de un mantel de lino. El dilema la paralizó por un instante, un microsegundo eterno entre dos mesas. Hablar significaba hacerse visible, significaba romper la regla fundamental de su existencia, pasar desapercibida. Su trabajo, la única red de seguridad que la separaba del abismo, el único medio para pagar el tratamiento de su madre, dependía de su silencio. Interrumpir una negociación de 1.000 millones de euros era una locura, un suicidio profesional y personal. Sería despedida, humillada, tachada de demente. Pero callar, callar era peor. Callar significaba traicionarse a sí misma, aniquilar a la académica que aún vivía en su interior. Significaba permitir que la ignorancia arrogante triunfara sobre la verdad. El peso de un plato de plata en su mano se sintió de pronto como el peso del mundo. La sacudida del conocimiento fue instantánea, un electroshock mental que casi le hace soltar la bandeja. En su mente, la frase manipulada por Sterling resonaba como una alarma de incendio en una biblioteca. De repente, el peso de su conocimiento ya no era un tesoro oculto, sino una carga aplastante. Vio con una claridad devastadora los dos caminos que se abrían ante ella. El primero, el del silencio, garantizaba el sueldo que pagaba el tratamiento de su madre, el techo sobre sus cabezas. El segundo, el de la verdad, la conducía directamente al despido, a la humillación pública y a ser catalogada como una camarera desquiciada que había perdido la razón. La traición corporativa, que hasta ese momento era un concepto académico, se había materializado frente a ella, y el precio de la integridad era su propia supervivencia. David Sterling, ajeno a la tormenta que se desataba a escasos metros de él, continuó con su exposición. Su árabe, aunque gramaticalmente correcto, era un cadáver lingüístico, desprovisto de la vida y los matices que solo un profundo conocimiento cultural podía otorgar. Cuando sus ojos se cruzaron fugazmente con los de Clara, no hubo el menor atisbo de reconocimiento. Para él, ella era parte del mobiliario, una función, no una conciencia. Su confianza se basaba en la premisa de que nadie en aquella sala, suspendida sobre el mundo real, poseía las herramientas para desenmascarar su fraude. La arrogancia de clase era su armadura, y su desprecio por los invisibles era la grieta por la que la verdad estaba a punto de filtrarse, amenazando con derribar todo su castillo de naipes. El gerente del restaurante, Roberto, un hombre cuya existencia entera giraba en torno a la perfección invisible, notó la imperceptible pausa de Clara. Su cuerpo se tensó al instante. Una mirada, afilada como un cuchillo, cruzó la sala, una orden silenciosa cargada de pánico. No te detengas, no interfieras, no existes. El miedo de Roberto no era por el millonario saudí, ni por la integridad del acuerdo. Su terror era el caos, la ruptura de la sagrada etiqueta que mantenía separados los mundos. Él era el guardián de esa frontera social, el carcelero de la invisibilidad de su personal, y la vacilación de Clara era una amenaza directa a ese orden. Su lealtad no estaba con la justicia, sino con el sistema que le pagaba por mantener a los fantasmas en su lugar. En la mente de Clara, el debate era un torbellino. Las imágenes de las facturas del hospital se superponían con los rostros condescendientes de los comensales. El recuerdo del olor antiséptico de la habitación de su madre luchaba contra el aroma a trufa y poder del reservado. Este trabajo, este acto diario de autoanulación, era la delgada línea que la separaba del abismo financiero. El miedo no era una abstracción, era el dolor agudo en sus pies metidos en zapatos baratos, el nudo constante en su estómago, la certeza fría y pesada de que un solo error podía destruir el frágil ecosistema de supervivencia que había construido. Callarse era lógico, prudente, necesario, pero se sentía como una lenta asfixia, el sacrificio de su esencia por un puñado de billetes. Una voz de su pasado emergió entre el pánico, la de su padre, el arquitecto técnico arruinado.
Le había enseñado a leer los planos de un edificio, a buscar las fisuras estructurales ocultas bajo una capa de pintura nueva. La verdad de una estructura clara, le decía, si no en lo que ves, sino en lo que no ves, en las tensiones que soporten silencio. Ignorar una grieta, por pequeña que sea, es invitar al derrumbe. En ese instante, comprendió que Sterling no había cometido un error. Había introducido una grieta deliberada en la estructura del acuerdo, un fallo diseñado para provocar un colapso controlado del que solo él se beneficiaría. Y ella era la única que sabía leer ese plano lingüístico. La lucha interna llegó a su fin. Dejar que aquella mentira pasara, que aquella manipulación se solidificara en un contrato de 1.000 millones de euros, no era una simple omisión, era una traición activa a su propia identidad. Era validar la idea de que su conocimiento no vale nada, que la persona que era en la soledad de su apartamento, rodeada de libros, era una fantasía sin valor en el mundo real. Callarse significaba permitir que la arrogancia de Sterling triunfara, no sobre el sheikh, sino sobre ella. El coste de la supervivencia, se dio cuenta, no podía ser la aniquilación de su propio ser. La deuda con su madre era de dinero, pero la deuda consigo misma era de integridad, y esa era impagable. Su pánico se disipó, reemplazado por una fría y aguda concentración de analista. Dejó de ser una camarera asustada y se convirtió en una investigadora de campo. Mientras circulaba por la sala con una eficiencia robótica, sus sentidos registraban cada detalle. Observó al Sheikh Khalid, notó la tensión en su mandíbula, la forma en que su pulgar frotaba el borde de la copa de cristal, una señal de profunda inquietud. Vio la desconexión entre su asentimiento cortés y la duda en sus ojos. El instinto del multimillonario, el radar que le había hecho ganar una fortuna, le estaba gritando que algo iba mal, pero estaba atrapado, confiando en la herramienta rota que sus propios millones habían comprado, David Sterling. Su mirada se posó entonces en el asesor británico, y su mente forense comenzó a catalogar las pruebas. La microexpresión de alivio que cruzó el rostro de Sterling cada vez que el sheik aceptaba una de sus traducciones sin cuestionarla. El sutil cambio de postura, volviéndose ligeramente para proteger sus notas de la vista de los ejecutivos españoles. La forma en que su cadencia se aceleraba al traducir las cláusulas más complejas, una táctica clásica para deslizar imprecisiones sin dar tiempo a la reflexión. Clara no solo había oído la traición, ahora la estaba viendo en tiempo real, en el lenguaje no verbal del traidor. Estaba armando su caso, no para un tribunal, sino para su propia conciencia, dándose el valor que necesitaba. La decisión finalmente se convirtió en un imperativo moral. El recuerdo de su madre ya no era una razón para el silencio, sino el catalizador para la acción. Su madre, traductora de profesión, le había enseñado que la precisión era una forma de respeto. Traicionar esa lección sería traicionarla a ella. Con una calma que no sentía, colocó la botella de agua vacía en su bandeja. Enderezó la espalda y el gesto transformó su uniforme de servidumbre en una armadura. Giró y comenzó a caminar hacia la mesa. Cada paso sobre la lujosa alfombra fue un acto deliberado, un cruce consciente y desafiante de la barrera invisible que la separaba del poder, eligiendo la visibilidad sobre la seguridad del silencio. Se acercó a la mesa y el sonido de los cubiertos de plata pareció desvanecerse, reemplazado por el latido ensordecedor en sus oídos. Se detuvo a una distancia respetuosa, pero imposible de ignorar del sheik, esperando una pausa, un resquicio en la conversación para poder intervenir. Ese fue el instante preciso en que el fantasma del sistema decidió que era hora de tener voz, de hacerse real. Si alguna vez has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Clara está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que ves el poder del conocimiento. El murmullo de la sala se desvaneció, absorbido por el silencio que siguió a las palabras de Clara. Por un instante, el único sonido fue el zumbido casi inaudible del sistema de climatización, un pulso artificial en una catedral de cristal suspendida sobre el mundo. David Sterling giró la cabeza lentamente, una expresión de perplejidad condescendiente dibujada en su rostro. Sus labios se curvaron en una sonrisa breve y despectiva, una risa silenciosa que era puro veneno social. Para él, aquello no era una interrupción, era una avería en el mobiliario. Una silla que de repente se quejaba, una lámpara que parpadeaba. Su mirada se deslizó hacia el gerente, Roberto, un dardo helado que exigía una solución inmediata a aquella inconcebible violación del orden natural de las cosas. Roberto palideció, el horror se apoderó de él, un pánico apopéctico que amenazaba con detenerle el corazón.
En su universo de jerarquías inmutables y servicio invisible, lo que acababa de ocurrir era el equivalente a un terremoto. Una de sus empleadas, un fantasma por diseño, se había materializado y había hablado. Había roto el pacto sagrado que separaba a los que sirven de los que son servidos. Vio su carrera desmoronarse en ese microsegundo, su reputación, construida sobre una base de perfección silenciosa, hecha añicos por la audacia de una camarera. Su instinto le gritaba que la arrastrara fuera de la sala, que se disculpara, que restaurara el orden a cualquier precio, pero se quedó paralizado, atrapado en la mirada del Sheikh Khalid. El Sheikh, sin embargo, no miraba a Roberto. Ignoró por completo la ofensa social. Sus ojos, afilados por décadas de negociaciones en las que una sola palabra podía costar fortunas, se clavaron en Clara. No había ira en su mirada, sino una intensidad analítica, la de un depredador que detecta un cambio inesperado en el entorno. Había percibido la misma disonancia que ella, la sentía en sus entrañas, pero no había podido darle nombre. Y ahora, esta mujer invisible le ofrecía la clave. Con un gesto imperceptible de la mano, silenció a Sterling, que estaba a punto de fulminar a Clara con una reprimenda. «Acérquese», ordenó el Sheikh. Su voz era un murmullo grave que resonó en la sala como un trueno. Clara dio un paso adelante, el corazón martillándole en el pecho, pero su voz firme, anclada en la certeza de su conocimiento. «Disculpe, Sheikh Al-Jamil», comenzó. «Mi nombre es Clara Petrova. Estudié filología semítica». Se dirigió a él en un árabe clásico impecable, un gesto de respeto que era en sí mismo una credencial. La palabra que el señor Sterling ha utilizado para colaboración tiene, en el dialecto Nahdi, una connotación legal de sumisión. No está proponiendo una asociación, sino una cesión de soberanía tecnológica. Es una trampa lingüística diseñada para ser invisible a un oído que no ha crecido en la región central de su país. Expuso el sabotaje con la precisión de un cirujano, desnudando la traición oculta en la fonética. El Sheikh escuchó sin parpadear, su rostro una máscara impenetrable. La explicación de Clara no era una acusación, era un diagnóstico forense. Encajaba perfectamente con la vaga inquietud que le había estado corroyendo durante semanas, la pieza que le faltaba. Sin mediar palabra, sacó de su chaqueta un teléfono satelital, un dispositivo negro y austero que parecía absorber la luz de la sala. No era el aparato para cerrar tratos, sino para gestionar crisis. Marcó un número de memoria y, cuando le respondieron al otro lado del mundo, dio una orden escueta en su dialecto. Una instrucción que activó una investigación de emergencia en su centro de inteligencia corporativa en Riad. La opción nuclear acababa de ser activada por la palabra de una camarera. Mientras el Sheikh hablaba en voz baja, la atmósfera en la sala se volvió irrespirable. Los ejecutivos españoles se miraban unos a otros, completamente perdidos, testigos de un drama que se desarrollaba en un idioma que no comprendían. David Sterling, por primera vez, mostró una fisura en su armadura de arrogancia. Una fina capa de sudor perlaba su frente. La confianza que había exhibido durante toda la noche se estaba desintegrando, reemplazada por la creciente certeza de que había subestimado fatalmente el entorno. Había asumido que la sala era estéril, que su conocimiento era supremo, sin considerar jamás la posibilidad de que la verdad pudiera venir del lugar más improbable, de la persona más invisible. Al colgar el teléfono, el Sheikh Khalid posó su mirada en la silla vacía junto a él, la que había sido destinada a su principal asesor legal. Luego miró a Clara, que permanecía de pie, una figura solitaria en el centro de la tormenta que había desatado. «Señorita Petrova», dijo, y su tono no admitía réplica. «Siéntese». La orden fue un golpe de mazo contra el cristal de las convenciones sociales. No era una invitación, era un nombramiento. En ese instante, Clara dejó de ser una empleada del restaurante para convertirse en una pieza clave en un tablero de juego de 1.000 millones de euros. Con una vacilación que duró apenas un latido, se sentó, su uniforme negro, una mancha de humildad en un mar de trajes caros. Sterling intentó hablar, balbuceando una protesta sobre la locura de la situación, pero el Sheikh levantó una mano y lo silenció con una mirada tan gélida que las palabras murieron en la garganta del británico. El poder en la sala había cambiado de eje de forma irrevocable. Sterling ya no era el traductor, el experto, el guardián del conocimiento. Se había convertido en un sospechoso, un hombre cuya lealtad estaba ahora bajo un escrutinio implacable.
Pasó de ser el centro de la conversación a un fantasma en su propia mesa, humillado y neutralizado, no por un rival corporativo, sino por la mujer que le había servido el agua minutos antes. La llamada de vuelta llegó en menos de 5 minutos. El teléfono del sheik vibró sobre la mesa. Lo cogió y escuchó. Su expresión se endurecía con cada palabra que recibía desde Riad. La confirmación fue rápida, brutal y absoluta. No solo la cláusula era una trampa, sino que el análisis de su equipo de seguridad había detectado una serie de comunicaciones encriptadas entre Sterling y un servidor vinculado directamente a su principal competidor en el Golfo. La traición era real. El sabotaje estaba documentado. El fantasma que Clara había detectado en la gramática tenía un rastro digital que conducía directamente al corazón de una conspiración. El sheik colgó el teléfono y un silencio pesado, fúnebre, cayó sobre la sala. Se tomó un momento, procesando la magnitud de la traición. No era solo el dinero que estaba en juego, ni siquiera la propiedad intelectual. El objetivo de la trampa era provocar un fracaso público y catastrófico, una humillación que erosionaría la confianza de sus inversores y dejaría su imperio vulnerable a una adquisición hostil. Estaban intentando robarle no solo su compañía, sino su legado, todo lo que había construido. Levantó la vista, y sus ojos no se posaron en el traidor, sino en la mujer que lo había salvado. Miró a Clara, y en sus ojos había una comprensión profunda y terrible. Aquello no había sido un simple acto de codicia por parte de un asesor. La complejidad de la operación, la precisión del ataque lingüístico, apuntaba a algo mucho más profundo. Era un trabajo interno, orquestado por alguien que conocía sus debilidades, su confianza en ciertos asesores, su forma de operar. La negociación con los españoles se había convertido en un campo de batalla secundario. La guerra real se libraba en otro lugar. Las tornas habían cambiado, y ahora, con una nueva y inesperada aliada a su lado, iban a la casa Sterling. Esa misma noche, el sheik despidió a todos los presentes, excepto a Clara. En la quietud de la sala vacía, con las luces de Madrid brillando a sus pies como un campo de diamantes, le hizo una oferta que alteró el curso de su vida para siempre. Su empleo en este restaurante ha terminado, le dijo con una seriedad solemne. A partir de mañana empieza a trabajar para mí. Su único cometido será encontrar a la persona que realmente está detrás de esto. No discutieron el sueldo. Era una cifra que resolvería todos los problemas que la habían mantenido anclada a la invisibilidad durante años. Un número que convertía la deuda de su madre en un mal recuerdo. A la mañana siguiente, un coche con cristales tintados la recogió en su humilde portal de lavapiés. La llevó de vuelta a la torre de cristal, pero esta vez no entró por la puerta de servicio. Subió en un ascensor privado hasta el piso 58, donde el sheik había establecido un cuartel general temporal. Era un mundo de silencio y eficiencia, de analistas de datos que se movían con rapidez y hablaban en susurros. Sobre una mesa la esperaba un ordenador encriptado, varios teléfonos seguros y un contrato. La transformación era vertiginosa, un salto cuántico entre dos realidades que la dejó sin aliento. El uniforme negro había sido reemplazado por la promesa de un poder que nunca había imaginado. La primera reunión fue breve y directa. El sheik extendió sobre una mesa de reuniones un organigrama de su círculo de confianza. Sterling es un peón codicioso, nada más, afirmó, su voz cortante como el acero. No nos interesa él, nos interesa el titiritero, la mente que diseñó la trampa lingüística. Alguien que me conoce íntimamente. Le dio a Clara acceso total a 2 décadas de comunicaciones internas de su empresa, correos, memorandos, transcripciones. Su tarea no era juzgar un delito financiero, sino un patrón de pensamiento, una voz oculta entre millones de palabras. Buscaba la firma intelectual del verdadero traidor. Clara se sumergió en los datos, pero no en los números. Ignoró los balances, las proyecciones de beneficios y las auditorías. Su campo de batalla era el lenguaje. Durante 3 días apenas durmió, aplicando los principios de la estilometría forense a la montaña de información. Analizó la frecuencia de ciertas palabras, la estructura de las frases, el uso de la puntuación. Buscaba una anomalía, una voz que no encajara.
y la encontró en los correos encriptados que daban las instrucciones a Sterling. El estilo era completamente diferente al del propio Sterling, conocido por su prosa florida y llena de jerga corporativa. El estilo del titiritero era austero, casi militar, frases cortas, una total ausencia de contracciones, una preferencia por la voz pasiva. Era la escritura de alguien que da órdenes, no de alguien que persuade. Clara aisló esa huella lingüística, ese patrón único e inconfundible. Creó un perfil del autor fantasma basado únicamente en su forma de escribir. Era metódico, disciplinado y, sobre todo, paciente. Llevó sus hallazgos al Sheikh desplegando en una pantalla las dos voces, la de Sterling y la del desconocido. La diferencia era tan obvia como comparar una novela con un manual de instrucciones. Sterling no fue el arquitecto de esto, fue el instrumento, concluyó Clara. Él solo ejecutó un plan que le fue entregado. Las órdenes clave no las redactó él. El sheikh observó el perfil lingüístico que ella había reconstruido y una sombra de reconocimiento, mezclada con incredulidad y dolor, cruzó su rostro. «Ha encontrado usted al fantasma en la máquina», dijo en voz baja, casi para sí mismo. El patrón le resultaba familiar, terriblemente familiar. Era un eco de una voz que había escuchado durante más de 30 años. Una voz que le había enseñado gran parte de lo que sabía sobre el mundo de los negocios occidental. Con una sensación de pavor creciente, el sheikh le pidió a Clara que ejecutara su análisis sobre un archivo específico, la correspondencia completa de Sir Malcolm Hayes, su mentor británico, el hombre que había sido el mejor amigo de su padre y su consejero de mayor confianza desde que heredó el imperio. Sir Malcolm era un aristócrata inglés, un pilar del establishment financiero de Londres, la personificación de la lealtad y el honor. La idea de su traición era impensable, una herejía. Pero el instinto del sheikh, ahora armado con la ciencia de Clara, exigía saber la verdad. El resultado del análisis fue instantáneo e inequívoco, una coincidencia del 99,7%. La huella lingüística era idéntica. La misma sintaxis, la misma elección de vocabulario arcaico, la misma aversión a las contracciones. La prueba definitiva fue una frase encontrada en uno de los mensajes encriptados a Sterling sobre la necesidad de una retirada estratégica para asegurar la victoria final. Una máxima que Sir Malcolm había repetido hasta la saciedad en sus conversaciones privadas con el sheikh durante décadas. Era su firma, tan clara como si hubiera estampado su anillo de sello en el documento. La revelación golpeó al sheikh con la fuerza de una traición física. El enemigo no era un competidor anónimo ni un asesor codicioso. Era el hombre que consideraba un segundo padre. El tiburón no había sido herido por otro depredador en el océano abierto, sino envenenado solamente dentro de su propio refugio, por la mano que le había guiado y protegido. El dolor de la traición personal fue infinitamente más profundo que la amenaza de la pérdida financiera. Era la aniquilación de la confianza, el pilar sobre el que había construido no solo su empresa, su vida. Clara, observando la devastación silenciosa del sheikh, unió las piezas finales del rompecabezas. Sir Malcolm, según descubrieron en una investigación financiera paralela, estaba al borde de la quiebra personal tras una serie de inversiones desastrosas en biotecnología. La conspiración era su jugada final. El plan era utilizar el fracaso del acuerdo español para sembrar el pánico entre los accionistas, forzar un voto de desconfianza y facilitar una adquisición hostil por parte del competidor del sheikh. A cambio, Sir Malcolm recibiría una participación multimillonaria en la nueva empresa, un salvavidas dorado para su fortuna hundida. El dolor en el rostro del sheikh se transformó gradualmente en una furia fría y cristalina. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Se giró hacia Clara, y en sus ojos ya no había ni rastro de la víctima. Había la determinación helada de un cazador. «Ya no vamos a salvar el acuerdo, señorita Petrova», dijo, su voz tranquila pero cargada de una amenaza implacable. «Vamos a tender una trampa, una que expondrá a Sir Malcolm y a sus socios ante el mundo entero. Y usted será el cebo». La guerra acababa de empezar, y el fantasma invisible de Lavapiés estaba a punto de convertirse en su general.
El plan se puso en marcha en una sala de conferencias de Zúrich, un espacio anónimo y seguro elegido por su neutralidad. El aire olía a acero pulido y a la tensión de un juego final. Clara, ahora vestida con un traje de corte impecable, que era una armadura de un tipo muy diferente, se encontraba en el centro de la sala frente a los ejecutivos españoles. Sir Malcolm Hayes observaba desde una pantalla de alta definición en su despacho de Londres, su rostro una máscara de serena confianza. Creía estar presenciando el colapso controlado que él mismo había diseñado, la última jugada que arruinaría al sheikh. Clara comenzó su presentación, su voz clara y firme, detallando una supuesta vulnerabilidad en la encriptación de datos del proyecto. Era el cebo, una pieza de desinformación técnica tan compleja y verosímil que solo un experto podría haberla creado. La trampa era una obra de arte de la contrainteligencia. Clara describió una solución ficticia, un nuevo protocolo de seguridad cuántica que no solo anularía la amenaza inexistente, sino que como efecto secundario aislaría por completo la tecnología del sheikh de cualquier influencia externa, sellándola herméticamente. Esto convertía el sabotaje de Sir Malcolm en un movimiento inútil, una bala disparada contra un muro de titanio. En la pantalla, la expresión de Sir Malcolm comenzó a cambiar. La serena confianza se desvaneció, reemplazada por una perplejidad casi imperceptible. Su plan no consistía en robar la tecnología directamente, sino en hacerla fracasar públicamente. Y Clara, con su brillantez técnica, le estaba ofreciendo al sheikh una vía de escape que él no había previsto. Estaba viendo cómo su obra maestra de destrucción se convertía en un triunfo para su víctima. El pánico comenzó a aflorar en los ojos de Sir Malcolm. Vio cómo los ejecutivos españoles asentían, impresionados por la solución de Clara. El acuerdo que debía morir en aquella sala estaba resucitando ante sus ojos, más fuerte y seguro que nunca. Su titiritero, el competidor del sheikh, no pagaría por un fracaso. La ruina financiera que intentaba evitar se abalanzaba ahora sobre él con una velocidad aterradora. Clara lo sabía. Había estudiado el perfil psicológico del mentor traidor, sabía que su arrogancia se basaba en la creencia de su superioridad intelectual y en aquel momento ella le estaba demostrando en tiempo real y a 1000 kilómetros de distancia que él no era más que un aficionado en un juego de maestros. La trampa no era solo estratégica, era profundamente personal, un ataque directo a su ego. Clara está a punto de usar no solo la lingüística, sino 3 idiomas para desmantelar la traición. Antes de revelar lo que dijo en la sala de conferencias, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El desenlace de esta trampa es la prueba definitiva del poder de quien ve lo que nadie más es capaz de ver. El ataque final fue una sinfonía de precisión lingüística. Primero, en un inglés corporativo impecable, Clara se dirigió a los socios españoles. Como ven, señores, la propuesta modificada no solo protege nuestros activos, sino que refuerza nuestra alianza. El intento de sabotaje externo ha sido neutralizado. Con esa frase, redefinió a Sir Malcolm como una amenaza externa, no como un consejero. Luego, cambiando a un español fluido y tranquilizador, añadió: nuestra colaboración, ahora más segura, será un modelo de confianza e innovación para toda Europa. Reconstruyó el puente que la traición había intentado dinamitar, ganándose la confianza de los ejecutivos españoles con una sola frase. Cada palabra era un movimiento en el tablero, arrinconando al rey enemigo sin que éste se diera cuenta. Entonces se giró hacia el sheikh y en un árabe clásico, poético y profundo, un idioma que Sir Malcolm entendía académicamente, pero cuya alma no podía comprender, recitó un antiguo proverbio beduino: la mano que te alimenta no se muerde, pues el veneno que crees inyectar en el otro ya corre por tus propias venas. Era un mensaje devastador. Para el sheikh era una declaración de lealtad y una descripción poética de la traición. Para Sir Malcolm, que escuchaba a través de los micrófonos de la sala, era una sentencia de muerte. La elección del árabe clásico, el lenguaje del honor, era un golpe maestro. No lo estaba acusando de un crimen financiero, sino de una deshonra existencial, una traición a la confianza sagrada entre mentor y protegido. El sheikh Khalid recogió el guante. Con una calma glacial, proyectó en la pantalla principal un documento. Era un mensaje desencriptado, recuperado por su equipo de seguridad cibernética de un servidor en las Islas Caimán. El remitente era una cuenta fantasma vinculada a Sir Malcolm. El destinatario era David Sterling. El mensaje contenía solo 2 palabras: misión abortada. Había sido enviado hacía apenas 15 minutos, justo después de que Clara presentara su solución cuántica ficticia.
Era la prueba irrefutable, la confesión digital del pánico de Sir Malcolm, el reconocimiento de que su plan había sido descubierto y neutralizado. El fantasma de la máquina, que Clara había identificado en la gramática, ahora tenía un rastro digital innegable que conducía directamente al corazón de la traición. En la pantalla, el rostro de Sir Malcolm Hayes perdió todo su color. La máscara de aristocrática compostura se hizo añicos, revelando al hombre desesperado y acorralado que había debajo. Sus ojos, antes llenos de una condescendencia serena, ahora mostraban un pánico puro y desnudo.